¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. También estamos por el 13. La temperatura en Asunción, imposible que veas desde acá. 20 grados. 20 señor. grados. Tengo lentes nuevos. ¿Eh? Tengo lentes nuevos. 20 ¿De dónde grados. son tus lentes? No puedo decir porque nos pagan este programa. Ah, bueno, yo pensé que estaba. Yo sí puedo decir óptica Arar, Jorge. ¿Cuál? Acá no puedo decir mañana ni la factura. ¿Tus lentes de dónde son? Óptica Arar. Ah, bueno. ¿Qué tal, Pipo? ¿Cómo Y su estás? asada es de óptica visión. ¿Tú qué? Y su asada, sí, óptica Arar. ¿Qué Bien, tal? señor, buenas noches, Claudia, Jorge y a la audiencia. No te veo muy bien, perdido limpio otra vez hoy. Señor. 3-1, qué palizas. Está malo Olimpia. Señor. Un golazo No hizo hace el presidente Willy. Olimpia, vos. Como consuelo, un golazo del Willy Mendieta. ¿Verdad? Como consuelo. ¿Qué tal, Claudia? Hola, Jorge. Un saludo a todos los televidentes. ¿Qué tal, Pipo? ¿A qué hora es el entierro? Ay, no, ¿qué? Somos los nocheros. ¿Cómo nosotros. no Los nocheros, entienden Mira de moda? el look de Claudia. Tenemos Mira. un conjunto, estamos todos en negro. Un saludo. Tenemos un conjunto, los nocheros. Mira, un saludo Si nos pusimos de a... acuerdo. Ah, mira un poco. Espera, Nunca trajiste camisa negra. La primera vez. Los mira. tres. Están estamos. los nocheros somos ahora. Un saludo a Mati López, que siempre me deja así súper elegante y sobria para la gente que entiende. Muy pocas personas se van a animar. Sobria, domingo. Viene sobria. Me encanta el modelo porque es súper elegante y te permite recoger el pelo y mostrar todo el rostro. Así que, para quienes se animan. ¿Entendiste eso? ¿Y esa camisa? La camisa de Lacoste, de Cinda Trovari. Brillante. Eso puedo decir. Che, todos ustedes por cada que yo acá tengo que estar planchando Vos tenés mucha a las plata. 5 de la Vos tenés tarde mucha tengo que estar plata, planchando mi camisa. Yo para Vos tenés mucha plata, Jorge. Qué bárbaro. Nadie te queda, que no pueden alcanzarte. ¿No? Es verdad. Bueno, ¿qué tenemos, Claudia? Y vamos a hablar acerca de la situación política ya mirando al 2023 y todo lo que se dio esta semana. Primeramente que Norman Harrison, uno de los posibles candidatos en la oposición, decide descabalgar de su candidatura y lo que esto representa para la oposición, el desafío de lograr unir las fuerzas para enfrentar al Partido Colorado. Y por otra parte, dentro de la ANR, los candidatos que ya se van afianzando y también lo que va a representar la puja por liderar la Junta de Gobierno. Tenemos un material sobre este tema. Hoy se lanzó. Luego de las elecciones municipales, la carrera mirando al 2023 comenzó. Para algunos de forma prematura, pero con posiciones bien marcadas y con una tendencia a la fragmentación dentro de los partidos tradicionales y desterrando cualquier posibilidad de concordia en ambos bandos. Actualmente en la Asociación Nacional Republicana se enfrentan los principales movimientos. Honor Colorado, con una chapa anunciada entre Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, y Pedro Aliana, actual presidente de diputados y del partido. Por otra parte, Colorado Ñateté con el vicepresidente Hugo Velázquez como principal candidato, quien sigue en busca de su dupla. Si bien los modelos de gestión que proponen ambos frentes son radicalmente diferentes, la puja será similar a la vivida en las internas del 2017 y más porque se suma la elección de la presidencia de la Junta de Gobierno, la cual podría enfrentar a los líderes de ambos movimientos, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez. Dentro de la oposición el panorama es más incierto por la carencia de un candidato que aglutine a estas fuerzas. Si bien el empresario Norman Harrison parecía ser el candidato indicado, días atrás confirmó que descabalgaba, dejando con una cierta sensación de orfandad al PLRA y a la oposición, sector que aún no logra un camino para converger y lograr enfrentar al Partido Colorado. Tímidamente surgen algunos nombres, pero renunciar a los egos será el desafío principal para encaminar a un diálogo en las carpas azules y así sumar a los demás partidos y movimientos. Mientras la clase política se alista para la lucha encarnizada, la clase trabajadora aboga por un salario mínimo que al menos equipare lo que uno gasta para vivir. El desempleo afecta a 318.000 paraguayos y la inseguridad roba la tranquilidad de las personas que deben salir día a día a conseguir sus ingresos. Los números en salud mejoran, pero en Alto Paraná existe una alerta por el aumento de hospitalizaciones por COVID y los problemas de siempre impiden avanzar.
Más que peleas políticas, el país necesita de liderazgos firmes que no se pierdan en cuestiones partidarias. Bueno, muy bien. Arrancamos con los colorados. Después vamos a hablar con referentes en el siguiente bloque, referentes de la oposición, con el diputado Celso Kennedy, con el diputado Celso Kennedy del PLRA y Sebastián Villarejo del Partido Patria Querida. Derlis Maidana, diputado colorado, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, Pipó, Claudia, y para toda la audiencia también un saludo cordial a mi colega del departamento de Itapúa, Colin Soroka. Colin Soroka, ¿qué tal, diputado? Buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia, realmente placer estar acá con el colega. ¿Ustedes son amigos o están peleados? ¿Eh? ¿Están peleados ustedes? ¿No? Solemos jugar fútbol. Ah, Añetete versus Honor Colorado, 6-4 la victoria nuestra en el último partido. Pero no juegan pádel, fútbol. No, los padres no es el mío. No es de ustedes. El No mío es Colorado. Lo No mío es Colorado. Bueno, diputado Maidana, prematuramente, ¿cómo se dice? Sí, tan apresuradamente, ya estamos mirando el 2023, sobre todo por esta situación que se da con el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien ya está haciendo campaña proselitista mirando el 2023. Entre paréntesis, no le parece nada bien hoy en el departamento de Canindeyú. Recién, sí, vamos a ver unos videos, fue abucheado, por cierto. ¿Por qué tan temprano? ¿Es así nomás? Luego se acabaron las elecciones municipales el pasado 10 de octubre y la semana pasada nos dijiste en Radio 1, en realidad la carrera presidencial mirando el 2023 ya arrancó antes de las elecciones municipales. Así es, yo creo que el unir estas elecciones, la proximidad entre la elección municipal y la interna presidencial de más o menos solo un año, 2 meses, hace de que indefectiblemente ambos movimientos y seguramente otros movimientos que querrán competir por los cargos electivos adelante en su proceso de estar con la gente. Entonces, ese proceso se inició mucho antes de las elecciones generales municipales, incluso yo creo que fue un poco perjudicial, eso mirando el partido, ¿verdad? Jorge, si gana Jorge le va a responder a Colin, y si gana Pipó le va a responder a Derlis, y de repente perdimos algunas intendencias por ese motivo. Yo creo que es un mal del partido, pero estamos en la cancha históricamente también en el Paraguay y siempre se hizo campaña mucho antes de tiempo. No tenemos esa cultura anglosajona que hacen 3, 4 meses antes de las elecciones. Y bueno, estamos posicionando cada uno de nuestros candidatos, en el caso nuestro, con Santiago Peña como candidato a presidente, Pedro Aliana candidato a vicepresidente, y próximamente seguramente se van a ir definiendo a medida que pasa el tiempo las candidaturas a senadores, gobernadores, diputados, juntas departamentales y todos los cargos partidarios. Eso tiene que ser todo junto y va a ser en noviembre. En principio en diciembre del año que viene, y tiene que ser juntos, no al desdoblamiento, en razón de que el Código Electoral prevé de que las elecciones partidarias tienen que hacerse con las elecciones municipales o con las elecciones presidenciales. Cuando la convención del año pasado decidió postergar las elecciones partidarias conjuntamente con las elecciones municipales, entonces no nos queda otra cosa que hacer con las elecciones presidenciales, con las internas presidenciales. Ese mismo día tiene que elegirse presidente de la Junta de Gobierno, miembro de la Junta de Gobierno. ¿Alguna vez pasó eso en la historia del Partido Colorado? Creo que pasó en el año 96, donde hubo una adecuación de mandatos de los intendentes salientes, y bueno, la situación de la pandemia también hizo esta situación medio atípica, pero en fin, debemos cumplir el mandato de la convención y lo que establece el Código Electoral. Colin Soroka, diputado, en Añetete, ustedes los Añetete ya están jugados por la candidatura de Hugo Velázquez, o puede surgir otra candidatura. Se mencionó la de Arnoldo Bims, la de Juan Maurunetti. La semana pasada el senador Baqueta me decía en Radio 1, 99% que por Añetete va Hugo Velázquez. ¿Ya está cerrado eso? Y hasta ahora es una única candidatura dentro de Añetete, realmente, ¿verdad? Hay que ser sincero de lo que se ha presentado hasta el momento. Dentro de ese proceso nosotros algunos habíamos pedido
que durante las internas del partido, ¿verdad? Por lo menos en Itapúa tratamos de que no se vaya mucho hacia las candidaturas presidenciales. Igual algunos, tanto Santiago Peña como Hugo no participó, pero Santiago sí estuvo en uno de los actos nuestros en San Cosme y San Damián, pero dentro de AñTT es la línea más o menos ya de lo que va del presidente de la República hacia ese sector, hacia lo que es Hugo Velázquez. Para la vicepresidencia, esta propuesta que desliza Hugo Velázquez de ver por fuera del Partido Colorado, ¿sería posible o no? Todos tenemos nuestras posturas. La mía es un poco, creo que siempre dentro del partido, ¿verdad? Es la mía, ¿verdad? Pero objetivamente hablando, nosotros hemos analizado cada resultado. Imagínense que lo que se dio en Camburetá del departamento, 6.800 colorados habían votado en las internas en todas las candidaturas de los colorados. Sumando todo era 6.800. Hoy el candidato ha perdido del partido, pero tuvo 7.300. Entonces va a hacer un análisis. ¿Será que en ese distrito en algún momento tenemos que ver cómo abocarnos a una mayor cantidad de afiliados o ver las opciones también en su momento, ¿verdad? Pero para mí mi postura siempre es dentro del partido, ¿verdad? Pero ahí hay algo llamativo. Estaba pensando hace rato, Colorado AñTT y Hugo Velázquez plantea recurrir a otra fuerza política para complementar la dupla, porque primero parece como una contradicción a la esencia de Colorado AñTT y por otra, ¿hay o no otros candidatos para que lo acompañen? ¿Por qué quiere él recurrir a esa posible herramienta si es que se le permite? No, yo creo que él está dentro de su voluntad de tratar de tener opciones, ¿verdad? Eso está bien, pero dentro del partido hay muchas opciones y más todavía dentro del movimiento, había dicho Torres al comienzo, ¿verdad? Hay personas que realmente también tienen un perfil hasta de presidenciales dentro del equipo, ¿verdad? No se niega eso, pero más allá de eso te vuelvo a decir que es una posición personal mía, ¿verdad? La de buscar siempre dentro del partido, no fue bien siempre así y es difícil a veces llegar del modo que llegó, por ejemplo, Fernando Lugo en su momento, imagínense cómo le fue. Derly Maidana, dentro de Honor Colorado, ¿la candidatura de Horacio Cartes para la Junta de Gobierno es un hecho o es una posibilidad? Es una expresión de deseos de gran parte de la dirigencia del movimiento, del propio candidato presidencial, de los gobernadores, los colegas diputados, de los presidentes de seccionales, y creo que le gusta al líder del movimiento esa candidatura. Ahora, ¿hizo oficial o no? Por supuesto que no todavía. Vamos a ver qué decide finalmente el líder del movimiento, que realmente en todas las salidas en el interior de la República fue muy aclamado, muy aplaudido, y su presencia llevó un poco un respaldo importante a todos los candidatos del partido. Entonces, vamos a esperar qué pasa en los próximos meses. Diputado Soroka, viendo un poco lo que nos decía Baqueta, la semana pasada una reunión, 11 senadores de AñTT en Burbu y Viceroa, con el presidente Mario Abdo Benítez, le plantearon que él sea candidato para presidir la ANR. Le preguntamos nosotros qué dijo el presidente, qué iba a pensar. La salida al Palacio de López, nuestro compañero Aníbal Coronel le pregunta al presidente, le dice, voy a analizar. La posición de los colorados, por lo menos de estos 11, ya sabemos. En teoría, ellos estarían de acuerdo con eso. En diputados, ustedes, los de AñTT, ¿qué dicen a esa pretensión que tiene este grupo de 11 senadores? Yo trato siempre de hablar con la verdad. Nosotros tenemos el martes la primera reunión con el presidente después de terminar las elecciones. Lo que a mí me compete, digamos, hasta hoy yo no he escuchado una expresión de él de querer ser. Pero a nosotros no nos desagrada la idea, ¿verdad? Pero nosotros estaríamos hablando el martes con él. La primera reunión después de terminar las elecciones, nuestra primera reunión de diputados con el presidente de la República es el martes, ¿verdad? Nosotros hasta hoy, y yo te vuelvo a decir, hasta hoy tampoco no tuve una expresión de deseo de él con respecto a eso. ¿Pero quieren ustedes? ¿Quién no va a querer tener un candidato como él? Quieren que Marito sea el candidato para presidir la Junta. Claro que sí. Toro, así como nos dijo Baqueta, Toro Velázquez al Palacio y Marito a la Junta. Y es más o menos la línea de AñTT en este momento, ¿verdad? El senador Galaverna nos dijo la semana pasada a nosotros, el viernes, que él no le veía con la idea de eso al presidente de la República, por lo que él conocía, y que es más decía, no, él mismo se jactó de no haber trabajado, de no haber hecho campaña por el partido
en las elecciones municipales, en las generales, no en las internas, y así que difícilmente lo vería trabajando como presidente del partido. O sea, que él quería irse a su casa y lo había dicho varias veces. ¿Ustedes lo hablaron alguna vez con él? ¿Salió alguna vez el tema o se le ocurrió a alguien de repente un día, hola, ¿qué tal? ¿Por qué le ponemos a Marito? ¿Y le tiraron el tema o es alguna cosa que ya se habló con él? Se venía debatiendo dentro de las carpas de ANTT de algún modo con los amigos, ¿verdad? De posibles candidaturas a la presidencia de la Junta de Gobierno. Se había hablado al comienzo del mismo Nicanor, ¿verdad? Que era la intención de algunos que había escuchado también, de mi parte eso, pero después surge lo del presidente de la República y dentro de nuestro contexto creemos que es una de las personas más ideales realmente dentro del Pero equipo. no surge de él. ¿De Marito? No. No surge, yo creo que, no sé, no hablé con él, o sea, hasta hoy no, nunca me dijo a mí nada. ¿Cómo queda esto que ya fue un antecedente? Yo decía, no me diga que vamos a volver a debatir lo que ya hemos debatido en el 2006, cuando Nicanor decide hacer lo mismo. Era presidente de la República y decide postularse para presidir la ANR. De vuelta, hoy ya veía titular de un diario, otros medios. Ese debate que nosotros pensamos ya un debate superado. El presidente tiene que estar abocado 100% a la actividad al cual fue electo, presidente de la República. No puede ni dedicarse a la actividad privada ni a otro tipo de actividades. Vamos a tener de vuelta esa discusión, ustedes, o sea, o es muy prematuro hablar de eso, pero como ya actores de Añetete ya instalan el tema, lo instaló Arnaldo Franco la semana pasada, lo ratifica Baqueta, ahora Colín Soroka dice lo mismo, me da la sensación de que esa es una pretensión en serio. Bueno, hay que tomar por dos lados. Uno en la parte política. Yo creo que si Honoracio Cartes es el candidato al movimiento Honor Colorado, nosotros no tememos a una competencia electoral. Respetamos profundamente lo que decida el movimiento Añetete de si quién va a ser su candidato. Con respecto al tema constitucional, riñe claramente contra el artículo 237 de la Constitución que le habilita al presidente solamente a ejercer las funciones específicas para el cual fue elegido. Entonces, allí en la época de Nicanor, 19 de febrero de 2006, el presidente Nicanor entonces se candidata, hace campaña y luego asume por 10 minutos la presidencia de la Junta de Gobierno y le cede al entonces vicepresidente José Alberto Alderete, y allí se configura también ya la violación constitucional que finalmente le costó nada más y nada menos que la pérdida después al Partido Colorado. Ahí aparece Fernando Lugo. Entonces, para mí se configura la violación a la Constitución no solamente al asumir, sino al hacer campaña, que va en contra del artículo 237. Pero no es que no tengamos miedo a una contienda electoral. Al contrario, estamos para competir, pero hay que guardar las formas. Y justamente le venía diciendo, estaba viendo algunas voces como Mauricio Espínola que cuestionaban las posturas nuestras con relación, por ejemplo, a la reelección. Pero la reelección, la enmienda y la reforma están previstas en la Constitución Nacional y es el artículo 237 que impide que el presidente de la República se dedique a cualquier otra función fuera de lo que está establecido en su cargo de presidente constitucional de la República del Paraguay. A ese debate, Soroka, ¿qué dicen ustedes, diputados? Y Derli, tengo que decirle esto a Derli. Derli cuando era secretario muy afín a Nicanor Duarte Fruto era jefe de campaña en el 2006 para que sea presidente de la Junta de Gobierno. Jefe de campaña no. No, más o menos jefe de campaña. Yo era jovencito cuando eso y le veía. Somos vecinos pues, de Misiones, él es de Misiones, yo de Itapúa. Presidente seccional era. Y Derli ponía con presidente seccional Nicanor a la Junta de Gobierno. En ese momento no le parecía inconstitucional. O sea, siendo el abogado, yo soy... ¿Pero es inconstitucional o no? No, para la competencia no, para el ejercicio sí. ¿Y cómo va a ejercer 10 minutos a violar un rato la audición después de violar? Porque se habla de doblamiento. Inclusive hay planteamientos de doblamiento en este momento. Entonces todavía no... Ese es otro tema. Puede otro tema, doblar o sea, y vamos a hacer después que salga Marito el 15, puede ser, 15 de agosto. pero yo le pregunto al colega... Independiente de que él haya sido, no el jefe de campaña, que haya sido el que le apoyó, el que le votó, aunque le haya votado a Nicanor. Eso no tiene nada que ver con que hoy te digamos, la postura. Yo no le voté a Nicanor, no soy colorado. Pero te digo nomás, no puede violar la Constitución un rato. No se trata de violar la Constitución. Yo voy por lo siguiente. Dentro de la Junta armemos el debate. Yo le dije a los muchachos, ¿cuál es el problema? Acá el problema es que no queremos ni siquiera instalar
ni qué propone uno ni qué propone otro. Ahora estamos en una interna dentro del partido, quién le mata a quién nomás con respecto a sus acusaciones. En eso se instaló, estamos en ese momento. Entonces yo le digo, vamos a hablar en serio. Si queremos competir, hablemos y hagamos las reglas. Si se va a desdoblar, que se desdoble. Si el presidente quiere largarse, después no hay problema, ¿verdad? Si llega el desdoblamiento. Pero si no, también yo creo que Marito es un respetuoso de la Constitución Nacional. Por eso te digo, no quisiera hablar en nombre de él porque yo tendría su versión oficial el martes y hay algo que no me caracteriza de guardarme nada. Yo no creo que me guarde nada con respecto a lo que es la posición de él. Pero, más allá, por eso te digo, lo constitucional o no constitucional que le podamos habilitar o no en este momento, lo que deberíamos es realmente de nosotros mismos llegar a un común acuerdo de qué podría servir realmente para fortalecernos. Parece, o sea, la lección, mucho ya pasamos. Esta interna, le juro, fue la mejor de todas. Yo aprendí muchísimo. Eso que decís de que podríamos tener en cuenta para fortalecernos, eso que decís, diputado, como partido. Como partido, automáticamente me remite a Concordia, a lo que quieren hacer desde Concordia o quisieron hacer desde Concordia. Algunos referentes de Añetete dice, inclusive el propio Hugo Velázquez, en una entrevista la semana pasada en Radio 1 dijo, en Concordia se acabó. Pero Alderete dijo que hoy que sigue. Claro, pero digo, Alderete porque es el principal referente de Concordia. Yo digo un actor importante como Velázquez, que va a ser precandidato a la presidencia de la República, ya dice él, Concordia se acabó. ¿Se acabó Concordia, Aidana? Bueno, el espíritu del movimiento Honor Colorado era continuar, pero vimos algunas cuestiones muy tajantes por parte de Mauricio Espínola, por parte del vicepresidente, que ya daban por acabado el proceso de Concordia, que creo que fue un proceso que ayudó a ganar varias intendencias con defectos y virtudes. En algunos lugares salió bien, en algunos lugares salió mal, pero es indudable que acercó a muchos dirigentes que estaban peleados distritalmente, principalmente. Entonces, ya el tiempo dirá, pero aunque siga Concordia o no siga, ¿cuál fue el criterio en varios distritos del Paraguay para ponerle a los candidatos a intendente? Aquel que está mejor. Y aún si hay Concordia, en estos momentos una medición entre Santiago Peña y Hugo Velázquez, de lejos el que está mejor posicionado para aspirar a la candidatura presidencial por el Partido Colorado de Santiago Peña. En el caso de Itapúa, por ejemplo, diputado, ustedes tienen que aspirar a mantener esa gobernación y a ver eventualmente si van a recuperar la intendencia en algún momento, porque para ustedes es una puñalada que está ahí clavada para todos los colorados ahí de Itapúa. ¿Es mejor trabajar con Concordia o es mejor matarse en la interna y ver cómo arreglar después para la general? Hay que ser objetivo. Yo soy muchos van a decir, pero inclusive lancé mi movimiento independiente en mi departamento en su momento, de esta interna. Pero le vuelvo a decir, la lección aprendida, nosotros perdimos en Encarnación, o sea, el partido por más de 8.000 votos. Algo no está bien, ¿verdad? Algo no funcionó ahí. Más del cierre de fronteras, circuito comercial cerrado, zona fronteriza, habla mucho de eso. Su caudal, su nivel de movimiento económico bajó de un 90%, 100, bajó a 5 a 2%. Hablamos de más o menos 30.000 familias que quedaron sin pasar la frontera, que se dedicaron hace toda su vida, generaciones. Ahora, nos hizo llegar mucho mejor a las generales, así es, ¿no? Eso indudablemente, ¿verdad? Eso yo estaba hablando con Derli recién antes, no voy a negar, me dice, ¿qué te va a candidatarme? Mira, le digo, ¿quién aguanta 2 campañas? O sea, la gobernación, ¿cómo aguanta 2 campañas? O sea, no es tener miedo, pero ese de sangre de las internas, totalmente, te llegás golpeadísimo para las generales. El que llegó con Concordia llegó más fuerte en las generales. Para entender un poco lo que va a ser el eje discursivo de estas internas dentro de ustedes los colorados, me da la sensación de que ya hay una marcada línea que la desarrolla y la expone el vicepresidente de la República, que es la de un ataque frontal y directo al líder de Honor Colorado, al expresidente Horacio Cartes y a Santiago Peña. Esa historia de el patrón, el tembiguay, había usado un término el otro día. Me da la sensación de que por ahí va a ir, y de hecho hoy una entrevista que le hacen a Velázquez, él cabalga de vuelta sobre eso,
el tema de las instituciones controladas. Eso por un lado, eso va a ser el discurso de ustedes, porque yo estaba mirando históricamente desde el 89 para adelante, el oficialismo colorado no gana las elecciones. Podemos mirar Guasmosi, Argaña, ganó Argaña en realidad, pero después le dieron a Guasmosi, el caso Oviedo, el caso Nicanor con Blanca, 2017 con Cartes, Santi Peña. O sea, el oficialismo no gana, ¿verdad? Por el lado de Honor Colorado, ¿cuál va a ser el eje discursivo? ¿Golpearle al gobierno hoy de turno, ahora al gobierno de Mario Abdo? En el caso de nuestro candidato presidencial, siempre él es asesor económico también de la bancada del movimiento y siempre nosotros, y acá el colega Colin lo sabe, hemos aprobado todos los proyectos de bien para el país. Hemos aprobado más de 6.000 millones de dólares de préstamo, todas las ampliaciones para los ministerios, pero también cuando hay cosas que no se hacen bien, el movimiento Honor Colorado siempre da su voz de protesta. Entonces, el eje discursivo del movimiento tiene que pasar porque la gestión, como le dijo en 1980 Ronald Reagan a Jimmy Carter, en los 4 años anteriores, ¿vivía mejor la gente o no? Y creemos humildemente que en el quinquenio 2013-2018 los paraguayos vivíamos mejor. Me dirán la pandemia, pero antes de la pandemia incluso los números económicos empezaron a desplomarse. Entonces nosotros ofrecemos un candidato capaz, honesto, impecable de su administración desde el Ministerio de Hacienda, buen colorado, se sentó en la mesa, ha participado en las internas, perdió, se sentó en la mesa en la seccional número 1. Mucho antes de afiliarse al Partido Colorado, yo le conocí en mi faceta de gobernador y hemos trabajado con muchísimos proyectos para nuestro departamento y lo hemos sacado muy bien. Y creo que el compromiso de Santiago con el país es evidente y entonces seguimos apostando, ayudando al gobierno en todo lo que sea necesario para llevar este proceso de gobernabilidad. Tenemos diferencias, no cogobernamos como pretenden instalar algunos sectores de la oposición, pero lo que es bueno para el país siempre fue la directiva del expresidente Cartes de que nosotros podamos apoyar. Van a hacer una comparación, o sea, juzgar por esto que estás diciendo, diputado Maidana, lo que fue el gobierno de Cartes versus el gobierno de Marito. Claro, porque nosotros no entramos en esos ataques personales que vinieron por parte del candidato del oficialismo, del postulante del oficialismo, que es Tembiguay, que esto, tal cosa. Nosotros sabemos de dónde provienen ellos, tal es así también que Efraín Alegre permanentemente no ataca al presidente Marito, ataca al expresidente Cartes. Demuestra que el líder fuerte también del Partido Colorado es Horacio Cartes y Santi Peña. Saben bien de que pasando las internas del Partido Colorado, Santiago es capaz de atraer votos de otros sectores y prácticamente sería imparable en unas elecciones generales. Entonces, por allí vienen los ataques, pero no vamos a ver un hecho de deshonestidad, de incompetencia, de traición a la patria en la foja de servicio de Santi Peña. Considerando las características de los colorados, más allá de todas las virtudes que se pueden citar de Santiago Peña y las que mencionó, diputado, ¿les preocupa la falta de militancia dentro de la ANR de Santiago Peña y trabajan, supongo, o él trabajó desde la derrota que tuvo en el 2017, pero será suficiente para enfrentar a Hugo Velázquez? Es evidente que la militancia de Santiago es más corta que la del vicepresidente, pero en su trayectoria en la función pública también la foja de servicio es mucho más buena la de Santiago. Evidentemente que en el 2017 ese discurso tuvo un impacto importante. Ahora a lo mejor va a tener, pero no ya en esa dimensión, porque mucha gente dice, bueno, perdimos mucho con no elegirle a Santiago, es una hora de darle una oportunidad, y así como Efraín busca una tercera oportunidad, nosotros creemos, y mucha gente, y hoy las mediciones que se hacen en todos los lugares del país demuestran de que la gente le está dando esa confianza. Por supuesto, es prematuro, tenemos que consolidar, sabemos también que en el otro movimiento están actores importantes de la política del Partido Colorado, y bueno, tenemos que prepararnos para competir. Y acá, sí, adelante.
interna que comienza ahora y termina en diciembre, ya ahora tenemos, o sea, no va a parar ya esta interna. Ya empezó ya. O sea, esto vamos a tener un año y 2 meses, un año y medio, casi un año, 13 meses, 14 Lindo meses. escenario va a ser. Debe No, el ser- desgaste que genera dentro del país nomás, eso a mí Claro. me preocupa por eso. O sea, digo yo, salimos de ¿Cómo una desvía municipal la que, atención? que duró rarísima, que duró casi 10 meses entre una joda y otra con la pandemia. Y en vez de salir de una, porque generalmente antes salíamos de la municipalidad y descansábamos un añito. Y ahora, antes de terminar la municipalidad, ya la municipalidad se lanzó otra vez la siguiente. ¿Cuándo la Junta Y el Auditora? desgaste es enorme. Y tiene que ser en diciembre. Y un año, 2 meses falta. Un año, 2 meses. Es Sí. preocupante a Mucho, nivel Debe país, ¿verdad? ser, Soroka, no debe ser fácil, pregunto, para los oficialistas hacer campaña con el rótulo de oficialistas. Yo sé que sos un defensor de este gobierno, te he escuchado tus intervenciones en Cámara de Diputados, pero no mira, percibe la sensación de la gente en la calle y no debe ser fácil hacer campaña teniendo la mochila de este gobierno por las espaldas. Y depende. Yo asumo siempre que las situaciones políticas que se nos dio, imagínate para mi primer proceso, digamos, dentro de la Cámara, hablamos de incendio cuando asumimos, luego inundaciones, 2 juicios políticos, y uno decía, ¿qué más va a venirnos? Pandemia, increíblemente, ¿verdad? Ahora ya no digo más esa frase, ¿qué más nos puede venir? ¿Verdad? Pero a pesar de eso, definitivamente yo cabalgo sobre lo que hemos hecho en el departamento de Itapúa, por ejemplo. Por eso, tal vez muchas cosas están por hacerse, pero nosotros realmente tenemos un relato para el sector de donde yo vengo, que es el sector productivo. Nosotros llegamos a 48% de crecimiento vial en el departamento de Itapúa, más de 209 kilómetros de líneas de asfalto inauguradas. Estamos con 15 días del anuncio de lo que fue nuestra construcción del Gran Hospital del Sur, que son más de 249.000 millones que va a ser de inversión. Pero lo que hoy realmente, y sigo yo diciendo, muchas cosas no fueron óptimas y una fue la de comunicación. El gobierno, lo que en algunas nuestras debilidades fuertes fue, por ejemplo, el MITID, que nunca pudo llevar a cabo esa información o transmitir adecuadamente. O sea, hay que reconocer también que hay algunas cosas, pero yo cabalgo sobre lo que nosotros peleamos, hicimos y trabajamos, ¿verdad? A mí se me hace liviana la mochila realmente porque pude dar respuesta al sector de donde provengo y pude decirle a ellos lo que estaba pendiente nuestro era el Gran Hospital, que va a ser un sello de todo un gobierno, de ambos de gobiernos colorados, porque esto aprobó también Honor Colorado en la Cámara, que son los préstamos que eran para desarrollar este tipo de obras, que son obras muy grandes. Ahora, el momento sí es difícil, ahí todo es diferente, ¿verdad? Nos toca un momento tan difícil donde seguimos nosotros con un país en default prácticamente, que es la Argentina. Yo vengo de la zona donde es frontera totalmente con la Argentina. Gran parte de nuestro Producto Interno Bruto del departamento de Itapúa es realmente, la parte comercial dura es fronteriza y se siente ese golpe que no sé qué mecanismo vamos a usar hasta hoy para volver a recuperar eso, ¿verdad? Porque están, de algún modo, esa gente después de la pandemia y durante ella quedó muy golpeada, digamos. Pero más allá de eso, yo cabalgo sobre lo que hicimos y siento lo contrario a veces, siento muy fortalecido porque imagínate lo que es prometer algo en campaña, porque yo no prometí mucho, algunas cosas nomás, y mi carácter no era lo tan agradable, yo no sé ni cómo realmente entré en este ring, porque traté de no irme sobre lo que no íbamos a cumplir, ¿verdad? En eso Arnoldo se portó, y el presidente de 10 con nosotros en el departamento. Inclusive acá, pregúntele a Derli lo que fue hoy. Yo creo que inclusive nosotros tenemos que cabalgar sobre lo que hizo o lo que hicimos en estos últimos tiempos, porque él también aprobó eso, lo que es sacar el aislamiento de varios distritos de Misiones, terapia intensiva en Nayola, la futura costanera de lo que va a hacer Nayola también, terapia intensiva en San Juan, terapia intensiva en Misiones. Nunca hubo eso. Y eso es obra del Partido Colorado, aunque por eso yo le digo, ojalá que aprendamos a construir sobre lo que estamos haciendo y sobre un debate donde la oposición trata de instalar que el partido no dice que Cartes, no dice que Marito y no dice que Hugo ni Santi es lo peor, ¿verdad? Tenemos una oposición que se radica en instalar un odio tan fuerte en la nación paraguaya, en el cual nosotros
no aprovechamos ese escenario para contar nuestro propio relato, donde nosotros podemos demostrar realmente que nosotros como gobierno, de todos los que vinimos dentro del Partido Colorado, fueron realmente los que dieron mayor desarrollo a esta nación paraguaya. Y aparte de eso, fue el partido que se ocupó siempre de la clase más humilde. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos personas que vienen a lanzarse como zurdos y dicen, representamos al zurdismo. El zurdismo en el Paraguay no existe. El zurdismo es una copia mal hecha de lo que fue Chile o Brasil, de las clases populares. Entonces estos tipos vienen, fuman los mejores habanos, los mejores whisky acá en la capital y se van allá. Yo le digo por mi zona y hablan que ellos están muy preocupados. Pero realmente el partido fue el que le sacó de algún modo de ese estado de abandono a la gente más humilde, no el zurdismo. ¿Entiendes? Hablan de la energía. Ustedes saben, todo el día hablan de la libre energía. Eso es imposible cumplirse. Y el acuerdo Lugo-Lula jamás se cumplió en el Paraguay y nosotros no hablamos de eso. Y ellos siguen vendiendo que es algo mentira. Pero ¿qué van a hacer ustedes con el gobierno, con el cogobierno que tienen algún sentido con gente que no es del Partido Colorado? Ese es un reclamo que ustedes tienen de las bases y vos sabés eso. Así Lo es. mismo te reclaman. Le O no tocó vas a decir que no te reclamaron nunca. Cierto, y le tocó a don Horacio lo mismo también, ¿verdad? Y cambió. Claro, o sea, nosotros tenemos el mismo escenario, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer ustedes con eso? ¿Van a hacer un cambio? O sea, porque a partir de ahora comienza la campaña electoral. Ustedes tienen que ser más colorado que Bernardino Caballero. Y resulta que le va a poner a Yucio, le va a poner a unos cuantos que tenés ahí que no son ni colorados y que vos vas a decir, pero si vos no tenés ministro colorado y que va a colorizar el gobierno, ¿quién va a gobernar? ¿Marito? ¿Va a gobernar Velázquez? ¿Cuál es la realidad? Porque si vos le dejás el control, o el candidato es Velázquez, todos se van a hacer, la más linda va a ser Velázquez dentro del oficialismo. Todos se van a echar a Velázquez y se va a quedar solo Marito. ¿Quién va a gobernar? Es una situación política que habla un año de campaña, un año y pico de campaña, más un año y pico de gobierno posterior a la campaña, donde Marito pasa a ser un fantasma. Yo creo que la capacidad de Marito siempre superó cualquier expectativa. Dentro de todo para mí al menos, ¿verdad? Tenemos nuestro, ¿está bien? Opinable. Sí, opinable, no hay problema, pero para mí sí. Pero allá, respecto a nosotros dentro de este proceso de lo que asumimos, y voy a ser honesto, nosotros, por ejemplo, lo que nos dio mucho a Ñeteteo, lo que nos dio Marito fue siempre la independencia de poder hacer o opinar dentro del proceso de lo que nosotros hacemos. A ver, se preguntan a veces cómo un diputado del oficialismo, cuando me lancé en contra de los cánones royalty de soja que se cobraba ilegalmente, que hasta ahora se cobra ilegalmente, y el Senado nunca trató. Esperó que venza la ley y afecta al Paraguay $80 millones al año. Pero nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados. Inclusive Mangui fue uno de los firmantes y Bachi Núñez conmigo. Y ganamos eso. Pero más allá de eso, con respecto a lo que están dentro de las instituciones, también yo tengo mis críticas, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Hay personas que yo no les he visto ni siquiera caminar al lado del presidente y tienen hoy, están en mejores condiciones de lo que caminaron con él. Es una situación que se vive en cada proceso, pero ¿para qué voy a esconder eso? Es una realidad y es algo que ustedes saben, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita a la vuelta. Seguimos hablando sobre este tema con dos referentes del Partido Colorado, uno de Colorado Añetete, el otro de Nor Colorado, ambos diputados, uno del Departamento de Misiones, el otro del Departamento de Itapúa. Pausa, venimos enseguida. En Bristol aprovechaba una cuota de regalo en televisores y celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres. Vení, vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas del país. No esperes más, esta promoción es en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Escuchá esta súper oferta. Celular Samsung Galaxy M12, precio normal, 18 cuotas de 220.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 139.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vivimos en un mundo lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos.
Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Delis Maidana, esto que preguntaba Pipo, pasa que yo decía, la fórmula del 2017 para Ñeteté, y eso también le había comentado a Queta, me da la sensación de que ese movimiento interno dentro de tu partido quiere repetir esa fórmula, la fórmula del 2017, porque les funcionó, evidentemente. Yo no sé si hoy se da el mismo escenario, la coyuntura es muy diferente. Y eso que mencionaba Pipo, ese discurso, creo que fue precisamente en Itapúa, de Abdo Benítez, vamos a coloradizar la administración pública, y hoy está gobernando, no digo que yo no esté de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con que el Ejecutivo, una vez que conquiste el poder, se rodee de personas que ellos consideran que están en condiciones. No sé, hoy está rodeado de Yucio, Arregui, Fuster, compañía, que no tienen nada que ver con el Partido Colorado. Lo que digo nomás es ese engaño al electorado, porque al electorado le dijiste una cosa, le entusiasmaste, te votó y llegaste al poder y hiciste totalmente otra cosa. Eso más creo que va también lo que vos preguntaste. O sea, como de un partido de 2 millones de afiliados, 2 millones y pico, no haya suficiente gente. Lo mismo que le dijeron acá en un momento que tuvo que sacar un ministro y afiliar al otro. Pero suponte que lo haga. Lo que pasa es que sí, pero como usaste eso como una herramienta en el discurso para conquistar el poder, a eso más me refiero, que como que queda un engaño. Por eso es que a mí me dicen que internamente, hasta ahora, le vamos a creer otra vez a esta misma gente, vamos a invertir nomás los roles. El que estaba como presidente, ahora va a ir a la Junta y el otro va a ir como candidato. Sí. Al final es el mismo equipo. Es el mismo equipo, y también no solamente la correlación en cuanto al gabinete, que está integrado por muchísima gente que no son del Partido Colorado. Cuando se hablaba del famoso Colorado Añetete, el Colorado TT, también que se iba a romper el acuerdo Cartes-Macri, también cuando se dijo de que el presidente Horacio iba a endeudar a los nietos, a los bisnietos, siendo de que se aprobaron 2.700 millones de dólares de préstamo a la administración Cartes y más de 6.000 millones de dólares a la administración del presidente Mario Abdo Benítez. Entonces, yo por eso estaba diciendo, la coyuntura es totalmente diferente, y van a seguir algunos ataques por el tema de la afiliación, la militancia y compañía, pero hoy el pueblo paraguayo necesita a un hombre competente, capaz, que sepa hacer frente principalmente a los desafíos desde el punto de vista económico. Es cierto que tuvieron inundaciones, sequía, la pandemia, pero en el año 2015 también cayó el Brasil, el default en Argentina, y el Paraguay siguió creciendo a un ritmo de 5% anual. También nosotros hemos aprobado todos los préstamos, como había dicho, y lo que querríamos es de que con esos préstamos se hagan bien las cosas, no como la pasarela de Ñandutí, no lo del tapabocas de la DINAC, agua tónica de Petropar. Entonces creemos de que ese modelo que hoy representa de continuismo Hugo Velázquez, nosotros pensamos totalmente diferente desde las carpas del Movimiento Honor Colorado, asumiendo que desde el punto de vista político nosotros también hemos cometido algunos errores. Nosotros reivindicamos un modelo de gestión transparente al servicio de la ciudadanía, pero tenemos que incluirle más el componente político, la posibilidad para que los dirigentes del Partido Colorado ocupen espacios de decisión en las diversas esferas del Estado paraguayo. ¿Ustedes ya comenzaron también la campaña así por el apuro de Hugo Velázquez? ¿Ustedes ya están en campaña o simplemente se sentó en una posición de decir, estos van a ser nuestros candidatos y cuando comencemos? O sea, ¿cuál es digamos, el orden de batalla, digamos, de Honor Colorado hoy? En el caso de Santi, nosotros siempre, yo le acompaño mucho en varias giras del interior, y es la gente la que le pide la posibilidad de volver a candidatarse. Él creo que esta semana por fin admitió que es el candidato, todavía no ha iniciado ninguna gira proselitista, y bueno, esperemos de que el Comando Nacional de Campaña del Movimiento Honor Colorado defina las estrategias a seguir, pero como decía el colega Colin, ya hoy manió la bandera a cuadro, la ñandena ya dispará y no otro disparata, entonces no tenemos otra que armar los cuadros para la batalla.
A mí me dice, diputado Soroka, yo le consulto las declaraciones del vicepresidente cuando él dice, yo no soy el candidato de Marito. Marito se suma a mi proyecto. Al final es Colorado Añetete. Me da la sensación de que eso lo dice como que no tener ese rótulo del candidato del oficialismo abiertamente. Y eso no habría caído tan bien en el entorno inmediato, en el presidente de la República. Por eso es que me decían, por eso le consultaba, creo que fue la primera pregunta que le hice, ya esto se polariza. En Honor Colorado me parece que ya no se discute, es Santiago Peña. En Añetete es Hugo Velázquez o va a aparecer o podría aparecer un tercer candidato o un segundo candidato en Añetete que podría ser, no sé, Vims o Brunetti. Yo creo que como va la procesión, dije, creo que en el programa de Mina una vuelta cuando me preguntó ella, ¿verdad? Si le puedo mencionar. Y yo le decía a ella, yo camino con el presidente, ¿verdad? Donde camina el presidente, yo empecé con él y voy a caminar en ese proceso con él. El presidente ya ha asistido inclusive en su cumpleaños cuando me había invitado. Y de ahí empezamos a ver qué es la tendencia realmente en Añetete hacia el vicepresidente. Pero contestándole al colega, si me permiten un poquitito. Para ¿verdad? cerrar nomás, para cerrar, Sí. para aclarar esa parte. El diputado Soroka, ¿vos sos abdista o velasquista? Abdista. Abdista. Si Marito dice, vamos con el candidato X, no con Toro Velázquez, vos te vas con ese Yo soy candidato. maritista, así Ok. mismo. No o sea, el media tinta no funciona en esto. Y a mí me tienen podridos los perros cuando quieren navegar de aquí para allá. Pues yo le voy a decir algo también de este gobierno. Se acusa mucho acá el colega, me dice, y mira que suelo hablar mucho con él, pero tiene algunas cosas que hay que aclarar y por ahí podemos meter un polígrafo acá sin problema, ¿eh? Y puedo hacer la pregunta también, entonces, yo creo que nosotros adquirimos varios jugadores con paternidad compartida, por ejemplo, del gobierno anterior, vamos a ser honestos, ¿verdad? El de Emergencia Nacional, era o no ministro ya en la época de ustedes. Joaquín, sí. ¿Tiene Ya- alguna crítica, Roa, ¿Yo? por corrupción? Digo, ¿hay algún caso de corrupción? Yo no escuché. Porque él te habló de Nosotros Zamudio, de Beto y de... No. Vince. Y de Vince, Vino la el pasarela. mejor, Vino tiene un metro de ruta, no tiene un metro de No, ruta. pero estamos hablando del viaducto. Vos viste mismo la No. Contraloría, el informe que hay. Atacar la Vina es un recurso. No, pero espera. Hay un informe de Contraloría, diputado, que no puedes discutir. que Pero vos las viste. obras de Vin tumban cualquier cosa de lo que podamos hacer. Dentro de esa institución, yo le hablo de todas las instituciones, no hay una obra que no haya sido pedido también de los muchachos del Partido Colorado. Nosotros tenemos personas, diputados dentro del partido, dentro del equipo ¿Quién de le Honor pidió, Colorado. ¿quién le pidió el viaducto a...? No sé viaducto, yo no sé cómo está ese informe, pero No, yo pero, a Vin- pero estoy hablando de un caso puntual por eso. La pasarela. La pasarela no hay Eso, problema. ya. Yo me voy a, prometo venir a otro programa por el tema pasarela sin problema, con los datos bien específicos que no tengo acá. Pero si hay una persona que realmente yo creo, fuera de broma, que es un tipo honesto y trabajador, es Armando Vin, sin ningún problema, y lo digo en público y mantengo donde sea. Y soy un tipo agradecido por todo lo que ha llevado él y el presidente de la República a mi departamento. De lo cual, este gobierno le garantizó a los muchachos, a los diputados, a tener miles de privilegios también dentro de este gobierno. Los perros llaman a la SED, llaman a Itaipú y podemos poner el polígrafo y vamos para adelante. Pero nosotros nunca dijimos nada. Pero eso son denuncias que tenés que hacer. Tu obligación es denunciar. Si te está llamando Derli y le pide, no me investiguen en la SED, o le llama, ¿quién es el otro que dijiste? Y le pide, Arnoldo, hacemos un... Hacemos el asaltame mi polígrafo calle. y metemos todos juntos. O sea, lo que yo quiero decir nomás algo. Vamos a lo que... Yo no voy a lo personal, pero digo nomás una cosa, mi querido Derli. De las críticas de destrucción dentro del partido es imposible. Los dos vamos a encontrar mecanismos de reventarnos, sin ningún problema. ¿Entendés? Vos me podés hablar de la pasarela, yo puedo hablar del viaducto. No el viaducto, ¿cómo se llama? Que tuvo... El Metrobús. El famoso Metrobús. Y entramos en el debate y nos reventamos. Y la gente se va a hallar, porque dentro del Partido Colorado se están reventando. O sea, dentro de ese proceso, y nosotros nos miramos lo que está en la oposición, su ex ministro de Agricultura investigado que hasta ahora no avanza, 60.000 millones de falcos, ¿es así o no? Nos vemos en Itapúa
hay diputados que eran dueños de empresas que llamaron a licitación, declararon en quiebra y nunca hicieron el asfalto, de la oposición. Y nosotros nos metemos eso al debate. O sea, y nosotros vemos qué errores podemos tener entre ambos gobiernos y nos reventamos entre ambos. De eso no va a salir absolutamente nada positivo. Por eso yo no me voy por ese camino. Por eso al tocar ese, le dije, bueno, yo voy a empezar a tocar un poquito, voy a empezar a hablar lo que nosotros hacemos también por los muchachos en este gobierno, o lo que me cuentan, o lo que se dice tras la puerta. Entonces, dentro de ese contexto de cosas, también ellos fueron partícipes de ayudarnos y ellos saben que hicimos bien las cosas. Por eso nos dieron el privilegio y el voto de confianza en 2 juicios políticos. Y cosa que la única forma de un colorado volver al Palacio López es bajo la construcción de la fortaleza de unirnos sin odiarnos. Esa implementación de odio que viene hace tiempo y tratando de instalarse, desde la oposición se instaló entre nosotros. De repente no podemos ni mirarnos porque parece que solamente a base del odio podemos construir. Pero el primer acto de campaña de Velázquez es decirle Tembiguay al otro candidato. Es el que habla en sentido personal. O sea, ¿tú no estás de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo con los ataques. Okay. O sea, no es ni uno para otro, por eso le digo a él, ni uno para otro, porque si no nos vamos a empezar a sacar, ¿entendés? Y va a ser un ida y vuelta espectacular, va a ser, ¿entendés? Cada uno tiene para sacar, pero ¿por qué no presentan el modelo? ¿Qué va a pasar un poquito, Torres? ¿Qué decimos? ¿Qué modelo representan ambas candidaturas? ¿Por qué si Marito es inconstitucional que ejerza Marito la presidencia de la Junta, pero no que compita? Me encantaría, así como dijo Santiago Peña, que le encantaría ver a mí mejor. Y si los dos están de acuerdo, entonces Pepui lo mitad cancha. ¿Por qué no le tiene otro candidato potable usted dentro del partido de la AñTT para candidatar a la Junta? O sea, uno que no puede asumir, ¿usted le van a candidatar para que no asuma? ¿Por qué no candidatan más uno que pueda asumir? No tiene ningún candidato potable. O sea, fíjate que AñTT es un rejuntado de dirigentes históricos de la ANR. Y hay un montón ahí que son caciques. Tiene muchos candidatos. Estamos hablando de lo personal de Marito. Sí, o sea, si hay desdoblamientos y todo eso va a haber, porque a eso está apuntando. Pero yo creo que tanto don Horacio Cartes y tanto Marito Audo, que son 2 protagonistas del partido hoy muy fuertes, que no hay que negar eso, ambos no tienen problema seguramente de competir. ¿Y cuál es el problema? Si pueden competir, ¿verdad? No, pero no nos basemos en los errores que ya hicimos a decir otra vez, bueno, es inconstitucional cuando nosotros mismos fuimos parte de las aprobaciones de ese tipo de cosas, ¿entendés? Si te habla un campesino nomás, no un desglosado de lo que es la ley, ¿verdad? Entonces, yo creo nomás que el partido dejó de tener debate, y le dije eso a Pedro Aliana, eleva el debate. ¿Por qué perdimos en Itapúa? ¿Por qué perdimos en Alto Paraná? Trae a la Junta de Gobierno. Y de ahí que salga realmente lo que decíamos todos, qué podemos hacer para fortalecer el partido. Lo que pasa es que ahora nos encerramos cada uno en una ambición personal desmedida de muchos inclusive. Entonces, la única forma es, bueno, vamos a competir, esto, aquello, pero y no analizamos los problemas mayores. A juzgar por esto que dijiste, diputado Soroka, por ese elogio a BIMS, que acabas de hacer, que decís que no hay razones para cuestionarlo, cuando que en realidad históricos empresarios de la construcción lo denunciaron de que ahí se cocinan licitaciones, no lo decimos nosotros, lo dicen históricos empresarios de la construcción, ¿verdad? Denunciaron esos hechos. Pero independientemente de eso, ¿a usted le gustaría más que por AñTT el candidato sea BIMS que Velázquez? Yo no miento. Yo no les voy a venir, Pipo, a decir una cosa con la otra. Yo le dije anteriormente, y eso Hugo Velázquez le puede decir a usted, le dije, Hugo, yo no sabía que usted candidataba a presidente, yo realmente creería que tenía un compromiso con Arnoldo. Arnoldo me liberó, me dijo, o sea, amigo, a esto va hacia Hugo, y entonces caminamos ahí. Pero no voy a negar, mi primer candidato dentro de AñTT era Arnoldo Villa. Totalmente. ¿Y Arnoldo Villa se abrió también por eso? No sé. Ahí está sigue latente la posibilidad que sea otro candidato. Claro, Arnoldo Villa me dice, yo me quiero abocar a seguir trabajando hasta terminar todos los proyectos que tengo. No voy a entrar en carrera en este momento. Eso fueron palabras de Arnoldo Villa. Esto se polariza, Maidana, diputado, entre Santi y Toro Velázquez. Evidentemente se polariza entre el candidato presidencial Movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, y el que salga finalmente del oficialismo. Nosotros con respecto, y es cierto, y hemos con mucha responsabilidad aprobado todos los créditos
el famoso 1.600 millones de dólares, los créditos para obras viales, porque creemos que en un momento de pandemia, de crisis económica, la única fórmula para revitalizar la economía es a través de las obras viales, pero no es un cheque en blanco para poder cometer hechos de corrupción. Tal lo has dicho de algunos empresarios, de algunas empresas incluso cercanas al presidente que ganan todas las licitaciones. Y así como lo del Metrobús fue un gran teatro de Vince. Esa era una obra plurianual y donde se pagaron 20 millones de dólares de más de 200. Entonces el compromiso tenía que ser que los sucesivos presupuestos, obras públicas, cubran ese trabajo. Entonces Vince va, llora ahí, pero entonces siempre preguntamos cuál es ante la pasarela de Ñandutí, por qué no tuvo la misma actitud. Entonces, si hay un informe de Contraloría General de la República, si la Subsecretaría de Estado de Tributación le denuncia al gobernador Hugo Javier, hoy no lo dice Derlis Maidana ni los conductores de este programa, sino el organismo de control establecido constitucionalmente como es la Contraloría, entonces no es tampoco una gestión demasiado transparente a favor del pueblo paraguayo. Bueno, tenemos que cerrar este bloque. Hay mucho todavía, vamos a debatir todavía solo acá. Y tenemos un año y pico. Un año y pico todavía. Gracias, diputado, muy amable. No, muy amable, muchas gracias a usted. Ahí están todos los mensajes, me preguntan por Pivo. Gracias, diputado Maidana, muy amable. Gracias a ustedes y a la audiencia. A la vuelta de la pausa, ¿cómo estamos en la oposición? Vamos a hablar con dos diputados, Celso Kennedy, diputado del PLRA por el departamento de Caaguazú, y el diputado Sebastián Villarejo de Patria Querida, diputado por Capital. Pausa, venimos enseguida. Seguimos en Cara Cruz, segundo tema, están dos referentes de la oposición. Tuvimos un panorama mirando el 2023, cómo están los colorados. Bien marcada está la historia, me parece, ¿verdad? Entre los colorados. Bueno, ¿cómo está la cosa en la oposición? Diputado Sebastián Villarejo, Patria Querida, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge, Pipo, Claudia? Realmente un gusto estar acá y bueno, un saludo al querido Celso para estar un poco compartiendo sobre los diferentes puntos. Celso Kennedy, diputado del PLRA, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para vos, para los compañeros de trabajo, para la señorita y obviamente un placer estar con mi colega Sebastián aquí en este programa. Diputado Kennedy, ¿le sorprendió lo de Harrison? ¿O eso estaba previsto? A mí me da la sensación de que había una expectativa muy grande, como una figura nueva dentro del partido, con una billetera abultada, según dicen, y había como que una expectativa. Después eso se desinfla y ¿cómo quedan ustedes? ¿Les golpeó eso? ¿Les afectó o no, diputado? Bueno, yo diría que fue una presencia política interesante. Yo siempre aprecio la gente que participe dentro de la política, pero también diría de paso de que seguramente él en realidad se presentó, vio cómo se presentaba la situación y no llenó su expectativa política y entonces se retira. Es una cuestión que sucede en política normalmente y yo no diría que en realidad, por lo menos de mi parte en particular, que haya sido en realidad una gran expectativa para nosotros. Puede que a algún grupo importante dentro del partido haya sido así, pero finalmente se retira de la política en tiempo y forma, para dar plazo a otra gente para que pueda finalmente participar. ¿Es más importante billetera o figura política surgente, alguien que aglutine dentro del mismo partido? Yo diría yo, en beneficio de la política paraguaya, que eso de hablar por la billetera simplemente para apreciar a un posible candidato medio que no es prudente decirlo, ¿verdad? Pero sí, supongo que habiendo tantos electores que también le interesa y operadores que trabajan desde ese punto de vista, puede ser que en realidad lo hayan considerado así, pero yo creo que en el caso de él, finalmente tuvo una iniciativa política, tuvo unas ideas que desarrollar hasta cierto punto, ha planteado a mucha gente y finalmente seguramente no llenó la expectativa de lo que él esperaba, sobre todo en el tema de los resultados de las municipales y finalmente se retiró.
Esto por lo que decía su colega, la diputada liberal Celeste Amarilla. Le hicieron huir al único millonario que teníamos dentro del partido. Por favor, Blas Llano, Efraín Alegre, diriman sus diferencias porque me dicen que una de las Que se vayan los dos, dijo o Celeste. una de las tantas razones de la pronta huida, o no sé si decirlo así, la de Harrison, es que vio un partido liberal con posiciones antagónicas irreconciliables, ¿verdad? Entonces será imposible de esta manera poder trabajar y construir un consenso apuntando y mirando el 2023. Yo, en primer lugar, tengo que aclarar de que cada persona tiene sus formas y formas de Claro. expresarse sobre una situación determinada y es característica de la diputada Celeste que lo haga de esa forma, ¿verdad? Pero aún en esas condiciones sí reconozco de que existe esa diferencia, razón por la cual incluso yo suelo definir políticamente, hablando, sobre todo conversando con colegas, de que en realidad en el Partido Liberal Radical Auténtico en los últimos tiempos no tenemos una institucionalidad concreta y cierta, sino pasa por referentes. Y en realidad esos referentes probablemente importantísimos hasta este momento sigue siendo Blas Llano y Efraín Alegre como cabeza visible dentro del partido, y eso incluso hasta dificulta a veces además partidos para poder encontrar un camino de acuerdo con el Partido Liberal Radical Auténtico, justamente por esa situación, porque son dos referentes muy distintos, aparentemente irreconciliables, y difícilmente se puede, por eso institucionalmente, negociar con el partido, y es la parte que el partido tiene que superar y, de ser posible, urgente en este momento, ¿verdad? Quienes se están frotando las manos son los colorados. Cuando hoy incluso leí comentarios de analistas políticos hablar del descalabro en la oposición, todos divididos. Yo digo frotándose las manos porque en el bloque anterior, diputado Villarejo, viste cómo se va a polarizar la cosa. Ahora ya me parece que eso, las cartas ya están echadas, cómo van a correr. Va Santi Peña, Hugo Velázquez, a lo mejor aparece ahí Vims, pero parece que ya corre por su cuenta. Pero en la oposición, ¿cómo hacen ustedes para lograr ese consenso que dejó estas elecciones municipales, estas alianzas que se dieron de vuelta en Asunción? No hubo acuerdos, si se sumaban los números a lo mejor se llegaban. ¿Cómo están ustedes ante esa situación? Primero, me encanta que se estén frotando las manos, porque eso quiere decir que no perciben la realidad y no se dan cuenta de la derrota que yo creo que va a tener, no por decir así los colorados, sino una cúpula enquistada en el poder que también ha destruido a la Asociación Nacional Republicana. Yo creo que en el 2023 se viene el cambio y creo que hay una nueva generación que quiere gobernar Paraguay ahora y bien, y lo va a hacer. Yo creo que en la oposición hay mucho que hablar. Lo primero que tenemos que hacer es dejar de ser oposición y ser opción y alternativa. Yo creo que la ciudadanía tiene que percibir a personas y a equipos como una alternativa de poder, como una opción de poder, y constituirse como eso implica varios caminos. Por ejemplo, lo que estaban mencionando antes del caso Harrison. Yo siempre, cuando me preguntaban sobre eso, y quiero mencionarlo, fue un caso importante de mencionar, 3 reflexiones me nacían, y la tercera va de la mano a tu pregunta, Jorge. Lo primero, bueno, para descabalgar hay que cabalgar. Es como que él nunca llegó a efectivamente cabalgar sobre el tema. Pero segundo, reflexionar que la política repele a personas que quieren entrar. O sea, más allá de lo bueno o lo malo de cualquier candidato o de Harrison o de otros más, la política está repeliendo gente nueva. Y eso es negativo y nosotros tenemos que luchar contra eso. Pero la tercera reflexión, y yo creo que lo que llaman descalabro de la oposición en realidad es la oportunidad de construir un proceso transformador. ¿Por qué? Porque al salir justamente también este caso de Harrison y no ser más candidato, tiene que acabarse esa idea de que se construye todo a partir de un candidato, que es lo que ocurrió con Lugo, que es lo que ocurrió con Mario Ferreiro y sabemos cómo terminó esa municipalidad, que es lo que ocurrió en otros casos. No se construye a partir de una candidatura, se construye a partir de una agenda, luego se forma la coalición y en tercer lugar el candidato. Tenemos que volver a creer que las candidaturas se construyen y nosotros de Patria estamos decididos a construir una candidatura. Mañana se tiene que dar una reunión de esta mesa de presidentes de partidos políticos de la oposición. Patria Querida no está en esa mesa, ¿verdad? Patria hasta este momento no está en esa mesa. No, pero no estuvo luego. No estuvo. O sea, hay que ser claro, yo valoro
y no solo valoro, respeto profundamente a muchos amigos que están en esa mesa, pero esa mesa parte a partir de la candidatura de Efraín Alegre, que hasta se la denomina en algún lugar como la mesa de Efraín. Yo creo que construir una concertación, y yo creo que ese es el camino, que hay que ser claro, nosotros tenemos que buscar la manera de construir, llamémosle concertación, llamémosle una semifinal, pero una manera legítima, participativa de definir una candidatura que sea una opción real de gobierno en contra de una estructura que se quiere mantener en el poder. No se pueden prepotentear candidaturas, no se pueden imponer candidaturas porque uno se queda más grande o más chico, sino que tiene que ser democrático. Y la construcción de ese camino no es vía conferencias de prensa y vía fotos mediáticas, la construcción de ese camino es a partir de un diálogo sincero, perseverante y por sobre todo un diálogo no necesariamente de quienes querramos ser candidatos, porque si no es muy diferente, pero cuando nos sentamos ya hay un candidato que quiere imponer el camino, sino que definitivamente tiene que ser un diálogo que va a tener su proceso. Sos candidato Villarejo, ¿verdad? Porque cuando dijiste candidato, hiciste así, ya lo dijiste incluso en otros medios. Yo lo ¿verdad? que dije y me ratifico y lo digo con total claridad frente a la Cámara, yo me sentiría honrado de representar al Partido Patria Querida en una candidatura presidencial y lógicamente quiero ser candidato. Ahora bien, yo no voy a contradecirme con lo que dije antes. Nosotros tenemos que construir un equipo que tenga la capacidad, no solo la capacidad, tengan la claridad de cuál es su proyecto, su visión, su misión y qué va a ser llegado al gobierno. No podemos tener lo que pasó en este gobierno, que una persona como Mario Abdo Benítez, digamos con nombre y apellido, lo que hizo es articular personas en contra de alguien. Todo bien, pero todo era en contra de alguien, pero en un momento había que gobernar. Y gobernar es decir, estamos acá, queremos ir allá y este es el camino. Esto tenemos que hacer en salud, en educación, en seguridad, en economía. Tener que tener una idea de qué hacer. Y eso a partir de un equipo, no a partir de una sola persona. Eso nosotros estamos decididos a construir, lo vamos a hacer y vamos a presentar a la ciudadanía para que democráticamente puedan o no optar por nosotros. Es una pregunta. Sí, adelante. Quería preguntar nuevamente, y le hago la pregunta a los dos, en todo caso, Sebastián primero. ¿Se puede pensar que un opositor puede ganarle al Partido Colorado sin ir con toda la oposición junta o es una condición sine qua non que tenga que ir toda la oposición junta y no hay forma? El hombre no puede aglutinar, no puede robar votos colorados, solamente va a tener esos votos opositores. Las elecciones puede ganar una persona que se conecte con la ciudadanía y no es un requisito, y deja claro, no es un requisito sine qua non la completa unidad, no es. Ahora, es mucho mejor lograr una unidad a través de una agenda para gobernar también con mucha mayor tranquilidad. Eso es indudable, pero no es un requisito. Vamos a ser claros y quiero darle el número a la gente, porque si no parece un discurso muy vendehumo el mío, ¿verdad? Vamos a ver números. Primero veamos casos. Podemos ver lo que ha pasado en Ciudad del Este. Más allá de nuestras consideraciones a favor o en contra, no quiero hablar del candidato ni de la personalización de nadie, pero ahí se ganó tanto ya en la elección anterior con el Partido Liberal por fuera. Por otro lado, le dar el número porque es importante esto para la gente. En el 2023 van a haber 5 millones de electores, Pipo. ¿Y eso por qué es? Por el elemento más distorsionante de la política paraguaya en la democracia, cuando en el año 2010 se sanciona la ley de inscripción automática. Parece chiquitito eso, pero antes había que inscribirse, recordaremos nosotros que estamos acá, nosotros no tuvimos que ir a inscribir. Ahora 100.000 personas están inscritas prácticamente por año, hizo que nuestro padrón se duplique, casi triplique. Si participa el 65% del electorado, que yo creo que es lógico que lo va a hacer si uno ve la estadística después de estas municipales, votarán 3.300.000 personas como mínimo. El Partido Colorado tiene 1.300.000 votos. Tiene 1.300.000, le estoy dando más de lo que tuvo Marito y Horacio, pasándome en esta interna. Tiene 1.300.000 votos. Quedan 2 millones de votos. Eso no quita todavía que uno pueda despertar gente que no suele votar, que se pueda hacer una ola real de motivación, que yo creo que se puede. Que a partir de esta pandemia, esta indignación, lleguemos a un nivel de 70% de participación. Yo creo que eso va a ocurrir. Hay, de esto que decís, Sebastián, rápidamente rescato 3 cosas, ¿verdad? Uno, y hablamos en la radio el otro día, creo que fue 2 días después de las elecciones municipales, y me dijiste algo que yo estoy 100% de acuerdo. Ese discurso de odio no prende. Ese discurso de odio, de atacarle nomás a alguien sin tener un plan, un proyecto. Me parece que eso no funciona. Eso por un lado, que rescato lo que decía, ese discurso de odio nomás, ¿verdad? Después lo otro,
Ya se le preguntaba hace rato a los colorados cuál va a ser el eje discursivo de ustedes. A juzgar por lo que decís, claramente interpreto que decís que no tiene que ser una condición sine qua non, que toda la oposición tiene que estar unida. Ya por el discurso que estás usando es despertar el interés de esos que no votan o que no suelen ir a votar. Punto 2. El tercero, yo digo, ya hubo una experiencia, 2008, cuando esto que acabas de exponer era la pretensión inicial con la Alianza Patriótica para el Cambio. Definamos una agenda, una hoja, armemos la coalición, después vemos quién va a ser el candidato. En un momento dado se patea la mesa y fue Lugo. Digo nomás, yo quiero verte, Sebastián, sentado en la mesa con Efraín Alegre, Fernando Lugo y vos, hablarle de una agenda previa y después vamos a ver quién va a ser el candidato. Difícil va a ser sacarle a Efraín Alegre esa pretensión que él ya lo expresa y tiene todo el derecho de hacerlo, porque él te expone y te muestra y dice, yo tengo casi más de 1 millón, tengo un bolsón electoral de 1 millón, vos tenés 1 millón de votos, no tenés. Yo tengo esa en las elecciones del 2008 te puedo mostrar, vos Sebastián no tenés. Entonces digo yo, ¿cómo haces para sacarlo de esa mesa o de esa pretensión que él tiene? Yo tengo que encabezar porque si él ahuerecó a la voto, ya demostré, sumá vos lo que tenés. Entonces digo, ahí es donde me parece nos vamos a empantanar. Entiendo ahora que estás diciendo con el discurso despertar ese interés con esos números que acabas de exponer de gente que no va a votar. Efraín Alegre, diputado Kennedy, él dice, yo voy a ser el candidato. Insisto, yo digo que está en todo su derecho, ¿verdad? Pero ¿cómo se logra eso que dice Sebastián, de primero tener esa agenda y después vemos con quién nos candidatamos para ganarle al Partido Colorado? Bueno, yo voy a ir por parte, lo que él me hizo la pregunta en primer lugar también, y con eso voy a hacer de base para lo que me acabas de preguntar, el caso del 2008, que de alguna manera demuestra que la oposición no tiene que estar necesariamente unida para ganar, porque Lugo en realidad participó en la Alianza Patriótica para el Cambio, pero ahí estaba separadamente Patria Querida y UNACE participando en el proceso electoral. Pero hasta en el fútbol hoy en día, que existe una cantidad infinita de variables que ponen en condiciones a lo que se enfrentan uno a otro, se tiene en cuenta la estadística para valorar las posibilidades que se tienen de éxito en el resultado del fútbol, ¿verdad? Y en la política no pasa de una manera distinta, o sea, la estadística forma parte también de la posibilidad de que se pueda ir estableciendo probabilidades de éxito electoral. ¿Qué significa eso? Y viendo lo que estadísticamente en este momento, en los últimos tiempos, representa el Partido Colorado, es estar cerca del 50%, pero ya no más por encima del 50% del proceso electoral en su conjunto desde hace varios tiempos. Pero siempre está más cerca del 50% que el de la oposición, salvo caso que se pueda computar por separado el resultado electoral. ¿Qué significa eso? Que los colorados pueden estar también en alianza, que ya han planteado incluso internamente ellos, y en todo caso la concertación para la oposición para tratar de unir toda la oposición. Estadísticamente, si están todos unidos, significa que estadísticamente puede tener la posibilidad de éxito electoral. Ahora, yo sí entiendo que la posición del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico es una posición difícil para tratar de llevar adelante la concertación. Yo creo que finalmente en este momento hay un consenso en términos de ideas de todos los componentes de la oposición, en términos políticos, de que la concertación es el camino, la unión de toda la oposición, pero para eso se tiene que sentarse a construir y en todo caso ver la forma de llegar a quien no quiere, en todo caso participar en el proceso de la construcción del consenso y la concertación. De lo contrario, esto va a terminar en una alianza y va a volver a ser como lo fue en el 2008. Pero a diferencia del 2008, eso significaría la necesidad de estar más dividido el Partido Colorado y que sean irreconciliables como ha sido entre Nicanor y Lino César Oviedo en su momento, y entonces una parte solamente de la oposición sin unirse pueda tener un resultado electoral satisfactorio. De lo contrario, en este momento yo considero de que cualquiera que se arriesgue a ir formando un tercer o cuarto espacio es a riesgo de perder y a riesgo de hacer perder también
incluso por el voto útil al que en realidad tiene más ventaja para poder llegar a ganar las elecciones generales del 2023. ¿Qué decís, Sebastián? Yo respeto la posición de Celso, pero lo que yo digo, yo quiero dejar en claro esto. Patraquería cree en la unidad, Patraquería institucionalmente, y lo digo frente a la Cámara, nombrará representantes de Patraquería con experiencia en articulación, y doy nombres posibles: Miguel Carrizosa, expresidente de Patraquería, fue presidente del Congreso; Mario Paz, el mismo Luis Id, personas con experiencia en articulación para que generen procesos de diálogos reales, porque no es lo correcto que yo, si quiero ser candidato, yo sea el que me siente a decir cuál es el proceso, o sea, porque si no vamos a ser contradictorios. Entonces nosotros buscaremos la unidad, pero nosotros queremos hablar en serio de la unidad, no solo para ganar las elecciones, queremos hablarla para gobernar bien. Y acá nadie nos puede acusar ya de nada, porque nosotros hace poco nomás declinamos la candidatura en Asunción por más de ser la segunda fuerza en Asunción, y la declinamos. Y el apreciado, porque lo considero un amigo de una que llama Pierde, y vemos a uno de las cosas que dijo Norman Harrison a salir de la política ahora, es decir que Augusto Wagner lo traiciona a Eduardo Nakayama. Dado con nombre y apellido, ¿quién traiciona a un candidato liberal para que gane el candidato colorado? Y esta persona forma parte de cierto movimiento interno del PLRA y nadie dice nada. Entonces, nosotros no estamos para hacer un jueguito de mentiras en Patraquería. Nosotros estamos para decir, nosotros queremos gobernar y queremos la unidad. Y pongamos una agenda donde vamos a tener diferencias. Patraquería al frente de Guazú no puede haber quizá algo más lejano en la política, ya vamos a ser claros, esa es la verdad. Yo no tengo por qué mentirle al que está escuchando. Pero quizás podamos encontrar una agenda común en algún punto, en salud y educación. Y si no lo hacemos, no tenemos que mentir. Entonces, yo lo que quiero en este proceso, y yo creo que ahí van a ser importantes los comunicadores, los referentes de opinión pública, hablar en serio. Porque gobernar el país es algo serio. Y no podemos caer en lo que cayó Marito, que terminó siendo un presidente que unió gente en contra de alguien y después no tuvo la más mínima idea de qué hacer del día siguiente al ser electo. Eso no puede ocurrir si gana la oposición. Nosotros tenemos que hacer el mejor gobierno de la historia del Paraguay. De la historia del Paraguay. En el 2023-2028. Y eso se logra con convicción, con decisión y con un equipo. Nosotros vamos a buscar la unidad, pero con claridad y que haya debate. Yo eso reclamo, pues quiero aclarar, yo no creo, y me conocen en mi discurso, creo quienes me conozcan, yo no creo en el discurso del odio, no creo en el discurso maniqueísta que a veces se quiere instalar, pero sí creo en la confrontación y debate. Quienes siguen como soy yo en la Cámara saben que no soy ni un tibio. Y acá tiene que haber debate de los candidatos a presidente de la oposición, no solo internitas del PLRA o algo así, internas grandes, respetuosas, pero me refiero, si queremos ganar la oposición, tiene un debate de la concertación, tenemos que debatir quienes quieren ser candidatos, fuerte, claro, y eso va a generar musculatura, no solo electoral, sino musculatura emocional para construir una candidatura que realmente sea opción de poder. Porque cierro con esto, el Partido Colorado no va a volver a mentir. Y ahí sí digo con nombre y apellido así el Partido Colorado, porque ahora resulta ser que ellos son oposición al mismo tiempo, ellos son oficialismo, oposición, cambio y realidad, todos ellos son al mismo tiempo. Hubo la que ya se va a empezar a desmarcar de Marito, como siempre pasó con Castiglione y con Nicanor, se van a empezar a desmarcar y van a venir con el jueguito de que somos todos distintos y ellos no tienen nada que ver con lo que pasó en todos los últimos años. No tenemos que permitir eso. Tenemos que hacer Le quiero una una pausa. diputado para la pauta. A ver, a decirle. Diputado, el PLRA, así como está, tiene un porcentaje, en la interna hubo un 70-30 a favor de los no efrainistas, pero divididos. Quiere decir eso que Efraín no la tiene tan fácil para hacer, porque Jorge habló de que tiene una base de 1 millón de votos y todo eso, pero no la tiene tan fácil, no está todo dicho con lo de Efraín Alegre. ¿O ustedes creen que le pueden convencer a Efraín Alegre o tienen que ganar la interna, ganar la interna? ¿Qué van a hacer con eso? Le dejo para la vuelta eso. A la vuelta de la pausa, ya venimos. En los sellos se dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario. Pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad y el sello es de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Barcos y Rodados presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior comprobada,
con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes. Y octanaje real con certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita, carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo por Unicanal, también estamos por el 13. Tu pregunta, Vipo, al diputado Kennedy. O sea, pregunto, yo, si voy a los números, él dice un número, 1 millón de votos de Efraín, que es a mí una fantasía, porque son el voto opositor, es un voto anticolorado o contra el Partido Colorado que se junta en todas las elecciones, sea el candidato que sea opositor. Ahora, es un techo también de Efraín, porque en las 2 elecciones que hizo fue su techo, hasta ahí llega. ¿Ustedes creen que Efraín tiene fácil la interna liberal o ese 70-30 que salió en la última elección es real y se mantiene ahí? Tiene un 30% nomás el PLRA ya Efraín y el 70% está en contra. Bueno, yo diría que es un candidato para respetar Efraín Alegre, pero yo considero también de existir un candidato que en realidad le compita seriamente y que lleve la representación de lo que están o lo que trabajaron de manera disidente con él para la presidencia del partido, que finalmente Efraín no le va a ser fácil ganar y ser el candidato en el hipotético caso de que el partido va a tener que ser el que encabeza una chapa si hablamos de alianza o concertación, ¿verdad? Pero yo diría en este momento, lo que en este momento está sucediendo es, no se puede presentar en las elecciones sin candidato, ¿verdad? Se necesita un candidato que le tenga que vencer a Efraín Alegre si vamos a ir en una interna, porque él es un candidato puesto hasta este momento y no retrocede. Por lo tanto, para poder hablar de una posible no candidatura de Efraín dentro del partido, necesitamos un candidato que, y ese candidato tiene que representar, digamos, los 2 movimientos que en realidad fueron disidentes al movimiento de Efraín en la última interna pasada. Y yo sí considero que de existir la interna partidaria, Efraín lo tiene más difícil y no se puede computar 1 millón de votos para las internas del partido, porque eso es general, es obvio. Y en la última interna él creo que tuvo 135.000 o 35% por lo menos, ¿verdad?, de la cantidad de electores. ¿Y hay otros candidatos que puedan disputarle a Alegre? Se menciona a Carlos Mateo, Martín Burr, pero ¿y otros? Y hay muchos candidatos realmente, digamos que en el Partido Liberal se discute que pueden llegar a ser, ¿verdad? Y se habla efectivamente de Carlos Mateo, de Burr, del gobernador de Cordillera, en los grupos de WhatsApp, y eso hay más nombres inclusive, ¿verdad? Y un liberal escondido que no sea político, que sea en el caso de Harrison, otro Harrison, que no un sea outsider, a lo mejor sí, un outsider. Outsider. Y imposible de saberlo eso, ¿verdad? Pero ustedes no tienen ahí un Yo no sé si escondido, un es... Yo no sé si es un problema... Yo por lo menos no manejo. Yo no sé si es un problema nuestro, en general digo de la prensa, pero esto que dijo Sebastián al inicio, nosotros nos quedamos de vuelta en el bloque anterior, Santi, Hugo Velázquez, ahora, no sé, Lugo, Villarejo, Efraín, en esta parte del debate, en personalizar, como si fuese que Harrison le iba a salvar al Paraguay, como si fuese que una persona le salva al Paraguay. Y de vuelta, y nosotros lo venimos diciendo todos los días en la radio porque nos damos cuenta de la realidad que le afecta de manera directa a la gente. Y que le afecta de manera directa a la gente. Los problemas de todos los días. Y hoy tenemos los problemas recurrentes que dan su círculo, que no se acaban nunca. Pasó en todos los gobiernos, sin excepción. Eternos problemas. Y yo digo, este debe ser el país donde más análisis de la realidad se habrá hecho y donde todos sabemos lo que hay que hacer en todas las áreas. Pero, ¿cómo es que no logramos hacer eso? ¿Quién hoy duda de qué tenemos que hacer para que la plata alcance? Reforma del Estado, ajustarnos el cinturón, gasto superfluo, mejorar la calidad del gasto, no aumentar impuestos. Todos sabemos. ¿Qué tenemos que hacer en agricultura y ganadería? Perfectamente que sabemos qué tenemos que hacer. En educación, en salud. Entonces yo digo, en esta etapa previa electoral, nos pasamos a reducir el debate en la cuestión personalista. Si fulano le va a acompañar a Mengano, ¿por qué no podemos traer, por ejemplo, acá y hablar qué tiene Sebastián Villarejo
con el tema Itaipú, 2023. Vamos a recibir los 2.000 millones de dólares que tanto dicen. ¿Qué vamos a hacer con nuestra energía? Vamos a potenciar. ¿Cuál es el debate de quienes hoy quieren ser presidente del Paraguay? El vicepresidente Hugo Velázquez. ¿Usted está en condiciones de hablar del tema Itaipú teniendo ese antecedente, acta bilateral? ¿Es un problema nuestro o un problema de usted? ¿O es una responsabilidad compartida? ¿Dónde está Sebastián? No sé quién es el culpable ni quién es el responsable, pero puedo decir que coincido contigo. O sea, a mí cuando me dicen, yo creo que tiene que haber una unidad, pero acá yo no quiero unirme solamente en contra de. No hay que unir, que ahí entra el discurso del odio, ¿verdad? Es como decir, yo soy crítico a las cúpulas políticas, a la cúpula que ha destruido al Partido Colorado, a la cúpula que también yo creo que en gran parte está destruyendo al Partido Liberal y quizás en otros partidos. Pero yo respeto profundamente a quienes están en esas instituciones, los liberales. Celso es uno de los colegas que yo más respeto y lo digo acá en público. Celso Kennedy es un colega a mí altamente respetable y a quien aprecio mucho. Y hay colegas y el Partido Liberal ha luchado por la democracia, ha luchado por nuestra república. Pero hay cúpulas que están destruyendo. Entonces nosotros cuando hablamos de unidad tenemos que plantear esas preguntas. ¿A qué voy? Señores, tenemos que hacer una reforma de educación. La transformación educativa hasta ahora es un blef. No sé qué se están reuniendo. Siempre que le pedimos en la comisión que nos traigan un resumen, nos dicen que hacen foros departamentales. Y no sé qué es lo que significa eso. Acá hay que hablar. Vamos a hacer una reforma del estatuto docente. Vamos a hablar de una ley de financiamiento de la educación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hablamos de reforma de salud. Vamos a dividir IPS. Si no lo vamos a dividir, ¿cómo financiamos entonces en vez de tener seguro médico IPS en Ministerio de Salud? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí en esas preguntas vamos a descubrir si tenemos una agenda y si realmente pensamos lo mismo. En la seguridad, ¿cómo vamos a reformar la policía? Y una de las críticas más grandes que yo le hago a Mario Abdo Benítez, y lo digo claramente, es que perdió una enorme oportunidad de hacer reforma de administración pública. Sí. Porque cuando se inicia la pandemia, el presidente tenía la espalda, el ministro de Salud tenía la espalda, el ministro del Interior tenía la espalda en esa época de Euclides. En ese momento presentaban al Congreso no solo su ley de emergencia para tener créditos, sino que presentaban ya claramente una reforma de salud o de seguridad y iba a salir. Y no lo hicieron porque, y acá lo que hay que ser claro, no podemos más votar a las personas que representan a un sistema que quiere sostenerse. Nosotros tenemos que revolucionar esto. ¿Y cómo se hace eso? Nosotros en Pachaquería lo solíamos llamar revolución positiva. ¿Qué es? Un grupo de personas que al mismo tiempo, en diferentes áreas, de manera rápida y directa, ejerzan acciones, de tal forma que el sistema no se pueda defender. Esa es la agenda que tenemos que descubrir en la oposición. O si no va a pasar lo que pasó en otros lugares. ¿Por qué Luis vuelve a ganar? ¿Por qué pasa lo de Ciudad del Este? Y porque se han enfrentado y confrontado con ciertas cosas. Luis en Encarnación es un ejemplo, ha articulado a todos los sectores de la oposición absolutamente diferentes entre sí. Uso el caso de Encarnación porque esa es una articulación. En el caso de Ciudad del Este no hay una articulación. Articulación es Encarnación. Y de haber ganado por 100 votos hoy ha ganado por 8.000. Lo que yo digo, diputado Kennedy, que clave es determinar esa agenda que dice Villarejo, porque ya hemos vivido esa experiencia en el 2008. Sí. Si bien hubo una alianza, varios sectores políticos conquistaron el poder, después se repartieron los cargos y cada uno actuó por su cabeza. No había una unidad, no había una hoja de ruta a seguir. Y se mató el discurso con lo que se hizo en el 2008, el discurso del cambio. Porque al final, los que en el 2008 conquistaron el poder terminaron igualándose a quienes tanto han cuestionado, a los colorados. Terminaron igualándose. Si bien me dicen, no, pues los otros tuvieron 70 años, no, ellos tuvieron 5 años, pero en el discurso, mataron de que la oposición es el cambio. Por eso que nosotros decimos, la corrupción es transversal, no es exclusividad de un partido político nomás, sino es transversal, ¿verdad? ¿Y cómo se soluciona eso? Con esto que dice Sebastián Villarejo. Vamos a ponernos de acuerdo, a lo mejor están de la pachaquería, de la izquierda, que tienen posiciones así muy antagónicas, pero de 1 al 10 a lo mejor en 2 cosas coinciden y se construye y se trabaja sobre eso, ¿verdad? No, es que yo estoy de acuerdo en esa línea. Yo pienso que en la política lo que es razonable hacer, si se va a hacer bien las cosas, es fijar un objetivo de gobierno. ¿Qué es lo que queremos hacer por el país?
y a partir de ese momento empezar a construir la fuerza electoral alrededor de esa idea y encontrar el candidato confiable y creíble que pueda desarrollar esa idea, y no solamente eso, sino que pueda ganar las elecciones, porque de Valde tampoco podemos hablar de que es un buen candidato, que es una persona creíble o que tiene la capacidad, pero finalmente no pueda ganar las elecciones. Y yo diría también que el caso del gobierno del 2008, que tuvo como antecedente una situación no muy coherente con esto que estamos discutiendo en este momento, eso de diseñar las políticas sobre la base de objetivos y propuestas, que era el caso de Fernando Lugo, que surgió finalmente como un candidato de la alianza que rompió la concertación que se estaba construyendo anteriormente entre todos los partidos, donde participaba Patria Querida y participaba UNAC también, ¿verdad?, de la oposición. Y termina siendo Lugo PLRA. El PLRA define por una interna quién va a ser el vicepresidente, pero Lugo tuvo que buscar un partido para regularizar ser el candidato a presidente. Así se concretó Se personalizó. la alianza. Así se personalizó la Alianza Patriótica para el Cambio, y obviamente una vez que llega al poder, y el objetivo en realidad cuando eso era, en primer lugar, ganar al Partido Colorado y a partir de ahí después empezar a construir alternativa política que de alguna manera iba a permitir la democratización, la alternancia y la posibilidad de que finalmente después la política se pueda ya superar esa hegemonía del Partido Colorado. Esos fueron digamos, lo que se discutieron, pero no dio resultado. Eso es para mí también evidente y eso hay que superarlo. Pero tampoco podemos personalizar por lo que participaron en ese evento para este proceso electoral que se viene en este momento. Pero es importante construirlo. Y yo creo, sinceramente, que en este momento sí seriamente hay que empezar a hablar no solamente de agenda política, sino de temas que en realidad ya son perentorios resolver en el Estado paraguayo. Cuando usted mencionó el tema de la necesidad de la reforma del Estado y de los gastos superfluos, etcétera, etcétera, dejó de mencionar, por ejemplo, la economía subterránea, que podría ser la parte importante para resolver el problema de la crisis financiera que va a tener cualquiera de los gobiernos que sube. Entonces yo pienso, en este momento, si vamos a hablar en serio de política de Estado que querramos resolver, necesitamos mínimamente discutir justamente el tema de el costo que representa en el erario público, la sumatoria de funcionarios públicos, el déficit de la caja fiscal y los servicios de deudas que ya superan los ingresos y que en este momento cada año en el presupuesto se tiene que bicicletear bonos para poder pagar las deudas existentes. No es que vamos a sacar más deuda para superar y hacer inversiones, sino en realidad para pagar servicios de deuda. Primer paso. Segundo problema, el tema de la seguridad. Es un tema que en realidad se tiene que discutir y resolver. Concuerdo con el tema de la energía. Y yo cuando se menciona acá de que Hugo Velázquez va a ser el candidato a presidente, dos personas directamente involucradas, uno como líder que debería de encarar la reforma del Estado que había prometido este gobierno, y dos, el tema de simplemente en el año la discusión del acta bilateral de Itaipú, que en realidad tiene que negociar en el próximo gobierno. Entonces son desafíos importantes que yo creo que la oposición tiene que marcar diferencias, pero marcar diferencias no significa tener candidato único. Marcar diferencias significa tener ideas desarrolladas con la ciudadanía de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y en realidad la educación es también algo que se necesita discutir y hay muchos otros temas que en realidad son perentorios resolver en términos de política de Estado y que tenemos que discutir en este momento. Es muy Yo le utópico. quiero preguntar, perdón. Sí. Quiero preguntar nomás a Sebastián, si es muy utópico pensar, en base a lo que dice acá el diputado, que es interesante, si uno se lanza Sebastián Villarejo, que a lo mejor no tiene la carrocería del PLRA, y dice, estos son mis proyectos, este es mi plan para educación, este es mi plan para la Itaipú, este es mi plan para seguridad, y tira 10 ideas. Y promete y se compromete a eso públicamente y se va y lleva. Es muy utópico pensar que ese candidato puede generar una reacción ciudadana y generar una efervescencia que haga que termine siendo el que todos los partidos tengan que terminar apoyándole porque ese es el plan que la gente quiere. ¿O estoy soñando con Dinamarca? Yo creo que no es utópico, yo creo que es difícil, pero es posible. Y yo creo que de eso se trata. Si queremos, yo creo que tenemos que animarnos a creer, o si no, nunca vamos a transformar nuestro país.
si no nos animamos a creer, si no nos animamos a considerar que tenemos que cumplir el camino básico de la política. O sea, la política se trata de llegar al poder, pero para servir, o sea, el servicio y buscar el bien común. Y se trata de que cada uno pueda decir, este es el camino por el cual yo creo que vamos a lograr el bien común de nuestra patria. Esa pregunta es la que tenemos que responder. ¿Cómo nosotros como políticos a través del poder vamos a lograr el bien común? Vamos a lograr que la gente mejore su calidad de vida. Y eso es lo que tenemos que responder cuando somos candidatos y presentamos opciones políticas. No solamente responder por qué yo soy diferente a él, por qué somos diferentes a ellos. Tenemos que responder mucho más. Y hablando también de lo que decía antes Jorge, yo respeto, no es lo que respeto y valoro profundamente a todas las otras personas que quieren ser candidatas. Yo no voy a entrar justamente en ese discurso. Yo creo que Efraín Alegre tiene una trayectoria de lucha, tiene una trayectoria muy respetable. Yo creo que no es el camino para ganar. Y por lo tanto nosotros queremos presentar una opción. Pues creo que acá hay que ganar la elección y hay que gobernar bien. Ambas patas. Porque la oposición, si se convierte en opción, no se va a tolerar otro fracaso de la esperanza como ya ocurrió con anteriores gobiernos que no son del Partido Colorado. Si nosotros en este momento ganamos y no hacemos un buen gobierno, nos van a venir 20 años seguidos del otro equipo. Claudia. No, y sobre lo que dijiste, y acaba de responder igual el diputado, me parece nomás muy radical decir que las experiencias fallidas, que son 2 de hace poco, es como que se mató de esa manera el discurso de la oposición, porque yo creo que la gente sigue teniendo esperanza y sigue creyendo que realmente otro sector va a hacer mucho mejor las cosas que lo que pueden hacer los colorados. Recién le escuchábamos a Colín Soroka admitir que realmente sí, todo el próximo año este gobierno va a estar enfocado en cuestiones partidarias, y yo creo que hay gente que más allá de las fallidas experiencias de la oposición está cansada también de esa realidad que expresa siempre la ANR y reduce todo lo que pasa en el Paraguay a la sede de la Junta de Gobierno. Entonces, pero siguen ganando elecciones. Claro, si pero siguen ganando elecciones, pero porque la gente le sigue en votando. verdad yo no creo que se haya matado la esperanza en la oposición, sino que la oposición tiene que ser más madura para poder ganarle al Partido Colorado y responder a esa esperanza que la gente sigue teniendo en Claudia, llegar al cambio. Creo que no dije eso, sí dije pido disculpas. Yo no me refiero que se mató esa esperanza, sino al No, contrario. yo dije por eso, pues yo y estaba pensando eso. si yo dije no, eso. quería No. consultarte esa opinión de Jorge, si crees que es así. Yo lo que creo que la gente, y puedo estar equivocado, es una opinión que tenemos varios, que la ciudadanía ya no compra el discurso de la alternancia no más. O sea, la alternancia no más no es algo que va a generar adherencia. Porque si no, vamos a ser claros, se tendrían que haber ganado una mayoría de intendencias en las anteriores elecciones. Entre paréntesis, alternancia nomás es tumbarle a un partido. Tumbarle nomás. al otro. Claro. Y esto implica incluso en distritos donde de repente, por decir así, el Partido Liberal, el que gobierna hace 20 años. O sea, la alternancia nomás no es un discurso hoy suficiente para ganar. Y va de la mano un poco a lo que decía Pipo. Sí creo que nosotros más que nunca, yo siempre suelo decir, había mucha indiferencia hacia lo público. O sea, como que quienes nos rodeaban, no decía, la gente era indiferente hacia lo público, como que no había interés en la política, no había interés en nada. Yo creo que la pandemia ha logrado, lastimosamente, pero a través del dolor, del sufrimiento, de la indignación y de la rabia, a despertar interés hacia lo público. Porque si tu papá o tu tío estuvo sentado en el INERAM sin oxígeno, ese dolor ya te hace entender que acá hay gente que nos está jodiendo, ¿verdad? Si tu hijo no tuvo clase porque su escuela se caía, y no es lo que no tenía internet, no tenía lavamano para que se lave la mano, es porque la política se está metiendo con nosotros, la politiquería. Y ahí es donde yo creo, y ahí son las cosas que vamos a confrontar ideas y debates. Yo creo que el discurso político, del liderazgo político, no puede quedarse en que aprovechar esa indiferencia y rabia solo para la protesta, sino que nuestro desafío es traer esperanza, porque ese es el liderazgo político, traer la esperanza de que hay un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos, y que nosotros traigamos esa esperanza a partir del compromiso y de la acción. Y a eso estamos decididos. Tengo que hacer una última pausa. Después acá me dice un político, no me dio autorización para dar su nombre, Sebastián. Y de vuelta ya habrás escuchado varias veces a qué juega Patriaquería Satélite del Partido Colorado. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque yo creo que ustedes sientan una posición bastante clara, ¿verdad? El que quiera entender va a entender, ¿verdad?
Ahí nomás cuando vos decís, nosotros ya no queremos trabajar para hacer alternancia nomás, queremos trabajar por lo que acabas de exponer, por la agenda, queremos saber gobernar, no ganar nomás las elecciones, eso no te convierte en ser funcional a alguien. Pasa que ahí nomás se juega el tema del pragmatismo, que yo siempre digo, que la tienen los colorados. El otro día un senador me decía, nosotros queremos dirimir nuestra diferencia en el poder, no en la llanura. Y el profesor Mario Ramos Reyes, que nos está viendo ahora desde Kansas, le mando un saludo, me dice, los colorados son como una gran familia. Se pelean a muerte entre los hermanos, pero después el domingo se sientan en la mesa y se abrazan todos. ¿Por qué en la oposición no tenemos ese pragmatismo? Después podemos cuestionar para qué conquistan el poder. Esa es otra historia. Pero tienen ese pragmatismo, le convencen a la gente, le vota a la gente por algo, siguen ganando las elecciones, ¿verdad? Pero tuvieron ese pragmatismo al final y ganaron en el 2008. Tenemos que hacer... Yo puedo responder algunas ideas. Sí, pausa cortita, la última y ya venimos. En Bristol aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. Sí, como escuchaste, te regalamos una cuota en cada televisor y celular que compres. Vení, vas a encontrar la variedad de siempre, precios increíbles y las cuotas más bajas del país. No esperes más, esta promoción es en todas las marcas y modelos por tiempo limitado. Escuchá esta oferta, TV Win HD de 32 pulgadas, precio normal, 18 cuotas de 194.000 guaraníes, ahora solo 17 cuotas de 129.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000 o llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.pi. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. 22:54, último bloque, tenemos 5 minutos para cerrar. Diputado Kennedy, quería decir algo antes de la pausa. No, la verdad que yo encontraba nomás de acuerdo a lo que dice el diputado Villarejo, de que tenemos más coincidencia en este momento de todos los puntos que estamos hablando, ¿verdad? Tal vez lo único que necesitemos en este momento es encontrar la forma de que haya un solo candidato consensuado para las ideas que vamos a barajar. Después de apoyarse esos dos a mí, ya estamos. Yo quiero seguir abordando algunas cuestiones, porque en este país también tenemos que hablar de de los problemas y de lo que necesitamos superar urgente. El tema de las cárceles, nomás yo quiero mencionar otras cosas perentorias a resolver en el Paraguay. Yo creo que el Estado perdió control sobre las cárceles, están llenas. Hay mucha gente que tiene que irse todavía en la cárcel y en realidad es finalmente un cuartel de adoctrinamiento para generar más delincuencia lo que salen de ese lugar. Por lo tanto, también debe formar parte de la agenda. Y el problema de los funcionarios públicos, especialmente los contratados, que es lo que le da finalmente la posibilidad al Partido Colorado, con todos los problemas que tiene para volver a ganar elecciones, porque son personas que en realidad están ahí, pero que en cualquier momento se le va a despedir. Por eso surgen esto de lo de la DINAC, del voto controlado, con un término elegante, así que significa directa extorsión a funcionarios que están ahí pendientes de que puedan continuar o de que tengan que salir y que finalmente terminan votando a un sistema que en realidad es la que se conserva. Entonces, yo coincido, y con esto termino, de que en realidad en la oposición necesitamos construir una propuesta coherente, creíble, realizable, y que la gente fundamentalmente también interprete lo que queremos hacer. Y el Partido Liberal Radical Auténtico tiene su estructura. Yo soy miembro del directorio, tiene su dirección de asuntos económicos, tiene su dirección de, por ejemplo, la agricultura familiar, tiene su dirección de educación. O sea, está estructurado para hacer. El único problema, pero finalmente no creo que eso sea un impedimento para que el partido pueda hacer también un gobierno y un gobierno responsable y serio, es
la división interna que tenemos y sobre todo también la división y el desentendimiento que hay entre el directorio y el presidente del partido. Que yo no quiero decir finalmente de que en realidad es problema de alguien en particular, pero eso se tiene que superar y la gente tiene que comprender que eso no es cuestión de efraínista y llanista, porque el directorio fueron electos para ocupar esos cargos y el presidente también, y ambos deben respetarse, trabajar conjuntamente y construir lo que el Paraguay necesita. Una consulta para Villarejo que me pasaron. ¿Te animás, Villarejo, a postularte a la presidencia, a pujar por la presidencia, reconociendo que es muy difícil ganar al Partido Colorado y perder tu banca en el legislativo? Indudablemente me animo. Pero ese fue el problema. Este ya es el momento de transformar el Paraguay implica que tengamos vocación de poder y dejemos de pelearnos por carguitos legislativos, por carguitos así. Tenemos que llegar al gobierno y tenemos que jugar en serio. No es lo que me animo, estoy convencido que es algo que tenemos que hacer y que sin problema agarro esa bandera que me honraría. Solo le decía a Jorge, la política paraguaya lastimosamente está plagada de los estigmas y de los prejuicios, y entre todos, y esas son las cosas las que yo quiero destruir. Hay una frase que dice, la violencia es miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Entonces cuando la atacan a Pachequería o nos quieren atacar a nosotros, yo no tengo problema. No soy penerí como de repente alguien de repente nos ataca, que nos ataquen. Porque en un debate, que es lo que yo creo que necesita la oposición, porque lo que sí tiene la ANR es que van a debatir y se van a reventar en un debate y después van a tener un candidato. Yo creo que la oposición tiene que tener debate, tiene que estar Efraín, Burr, que quiere ser, Seba Villarejo, quien sea del Frente de Guazú, y debatir y decirnos de frente las cosas. Porque yo tranquilamente puedo decir alguna de estas cosas, nosotros somos quienes nunca hemos votado a Pedro Aliana en la Cámara de Diputados, hemos votado el juicio político a Sandra Quiñones, yo he suscrito de puño y letra la impugnación a la candidatura de Horacio en el 2018. Y Celso sabe, pues no me va a dejar mentir, porque la verdad que de los 28 liberales, Celso con unos 5 o 6 nomás el que ha votado con nosotros estas cosas. Entonces las cosas hay que debatirlas y hay que confrontar, y no hay miedo a eso. Entonces yo decirle a la gente, pero creo que estamos cerrando, Sí. que tenga esperanza y la convicción de que vamos a ganar. Y vamos a ganar porque yo por lo menos creo que hay una nueva generación, y eso no es una cuestión de edad, hay una nueva generación de personas que tiene que venir a renovar la política y tiene que renovar nuestro país. Basta de estos viejos políticos. Empecemos a construir algo nuevo y realmente que sea el momento de la gente en la cual nunca se pensó. El que trabaja todos los días y se despierta, el que no tiene transporte público y viviendo a 25 kilómetros de Asunción tiene que tener 2 horas y media de micro y después volver a su casa y no le ve a su hijo como si trabajara en otro país y no tiene tiempo de estar con su hijo, viejo. Sí. Ese país nosotros tenemos que entrar a cambiar. Y eso es lo que a mí, eso es lo que a nosotros, y eso es el equipo que queremos construir, nos va a interesar. Vamos a seguir debatiendo, hablando mucho todavía. Celso Kennedy, tenemos un tema INDER, nunca se solucionó. Es un tema pendiente que yo me acuerdo que agarraste ese tema, un lío tremendo, nunca se solucionó eso, pero vamos a seguir hablando. Gracias, diputado, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer compartir con ustedes y creo que debemos hablar también no solamente de candidatos, sino de la propuesta política que necesita el Paraguay para resolver nuestros problemas. Gracias, Villarejo, muy amable. Gracias a ustedes también. Claudia, nos vamos. Buenas noches, Pipo. nos encontramos mañana en la Hasta radio. mañana, vos mañana Mañana en la tempranito. radio, dije por eso. vos a la Mañana de tarde. siesta, todos estamos en todos lados. Vos a la tarde en Y Radio agradeciste 7. tu camisa, ¿querés repetirlo? Puedo agradecer nuevamente a Trovari por la por las camisas y bueno, gracias a la gente por estar ahí. Bueno, Gracias, Mati López, también. Bueno, gracias a mi madre que me planchó esta camisa. Bueno, gracias por acompañarnos. Chao, chao. Chao, chao.